En ese caso, yo les voy a pedir que puedan darme la confirmación de que están visualizando las diapositivas con la finalidad de poder dar inicio. Ya se visualiza el maestro. ¿Sí? De manera adecuada, entonces. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo cordial desde Perú, como hace un momento anticipaba. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente ustedes lo tienen a la orden del día. ¿Quién a la actualidad no ha utilizado evidencia digital? Tal vez de manera consciente, probablemente, o tal vez no. Muchos de nuestros dispositivos tecnológicos requieren de soportes virtuales, requieren de perenización en diversos dispositivos informáticos. Antes utilizábamos disquetes, actualmente utilizamos pendrives, entre otros. Muchas de estas cuestiones revisten una suerte de exigencia, no solamente en su fiabilidad, sino también revisten una exigencia de generación de dogmática y de técnica para poder comprender, sobre todo como abogados litigantes oferentes de la prueba, la forma, modo y sobre todo circunstancias de contexto de generación de prueba científica, de prueba o evidencia digital que requiere dos cuestiones que hoy vamos a conversar de manera eh, prolija. La primera es la de poder determinar de qué forma y modo es que el principio de legalidad constriñe o restringe la libertad probatoria para poder generar prueba, muchas de ellas no necesariamente reguladas como en algunos países la evidencia digital, en algunas de sus formas. Vamos a detallar al respecto más adelante. Mi nombre es Cristian Sánchez. Ustedes entonces van a poder revisar cada uno de las acreditaciones en el ORCID que ustedes evidencian en pantalla y a su vez, de manera ordenada, podemos seguir conversando sobre la ponencia. ¿Cuál es la metodología? Mi día a día. ¿Cómo es que nosotros nos aproximamos a la evidencia digital de manera consciente o inconsciente? ¿Cómo entendemos la libertad probatoria y el principio de legalidad como dos fuerzas que se atraen y a la misma vez se repelen con la finalidad de poder evidenciar o en su defecto concretizar un hecho para poder ser considerado como fiable, como veraz, como plausible de acreditar un hecho? Evidencia digital, ¿cuál es esa noción? Un ejemplo y a la vez vamos a dar una aproximación de cómo es que se da esta tratativa en nuestro ordenamiento jurídico peruano, sin perjuicio de trasladar alguna regla al ordenamiento jurídico mexicano, si así se creyera conveniente, dando alguna conclusión al respecto. Bien, ¿cuál es el día a día digital? Pues ya hemos visto, por ejemplo, aquí en Perú existen bancos y llamadas reiteradas en las que nos ofrecen diversas promociones, diversas situaciones en las que podemos evidenciar un contacto con personas que están detrás de un auricular y no necesariamente conocemos su identidad. No sabemos si son generados, por ejemplo, por bots, no sabemos necesariamente si estas personas tienen o no un consentimiento que necesariamente pueda generar el manejo de nuestra información personal. Sin embargo, recibimos esas llamadas. Aquí no le ha pasado que, por ejemplo, llaman, como actualmente ocurre, con este famoso número de celular desde Estados Unidos y empiezan a generarles, por ejemplo, el requerimiento de cierta información o en su defecto le generan ciertos mensajes para que puedan ustedes, de alguna manera, a través de un aplicativo, por ejemplo WhatsApp, insertar códigos de verificación con la finalidad de que ustedes puedan supuestamente evitar que se cierre una cuenta. Ejemplos hay muchísimos más. La evidencia digital está al día entonces. Yo les cuento que en mi experiencia del día a día me pasó que un famoso banco, el banco más importante de nuestro país, por ejemplo, me llamaba consecutivamente y dejaba mensajes en mi casilla de teléfono con la finalidad de que yo pueda de alguna manera insertar información codificada para efectos de poder dotar de información personal para habilitar el uso de mi cuenta bancaria. Y eso me pasó a mí. Y aquí están los mensajes, diversos mensajes de voz, todos registrados formalmente, de números que aparentan necesariamente una forma de codificar la ingeniería social, es decir, el arte del engaño con la finalidad de que las personas que como yo utilizan los medios digitales a efectos de poder determinar la interrelación virtual.
Esta ingeniería social es algo que por cada día va absorbiendo muchísimo de nuestro tiempo y definitivamente cualquiera puede ser víctima. Hay muchísimos otros ejemplos más. Por ejemplo, hay situaciones en las que nosotros queremos acreditar diversas circunstancias a través de correo electrónico. Existen circunstancias en las que, por ejemplo, a través nuevamente de la ingeniería social, requieren o nos mandan mensajes con la finalidad de recoger ciertos paquetes que nunca hemos dejado, pero que de alguna manera pretenden realizar la verificación a través del ingreso del usuario en un URL. Ese tipo de prácticas diariamente ocurren. Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, algunas otras experiencias. Hemos sido, creo que en la gran mayoría de nosotros debe haber visto lo que pasó en Argentina con respecto a una transmisión en vivo en el que lamentablemente, pues, tres señoritas fueron lamentablemente asesinadas por una persona y se transmitió vía redes sociales, en este caso Instagram. En igual sentido, hemos visto muchísimos casos, sobre todo en el margen de la Interpol y sobre todo en Europol, en el que utilizan, por ejemplo, ransomware con la finalidad de poder insertar virus para realizar investigación penal en el ámbito de los crímenes más severos que puedan existir, sobre todo como por ejemplo en el MASI, en material de abuso sexual infantil. Y pueden ustedes buscar, por ejemplo, el caso Playpen, que es uno de los casos más importantes acontecidos en Estados Unidos y que ha despertado muchísima jurisprudencia y que hoy por hoy incide e implica que los abogados como nosotros necesariamente estemos a la vanguardia en evidencia digital y, lógicamente, incluso en la forma de cómo confrontarla. Ese es entonces nuestro día a día digital. Ahora, eh, cuando nosotros tenemos esa aproximación con la realidad, ¿realmente estamos pensando en cuestiones como trazabilidad, volatilidad, verificabilidad? ¿Es- ¿Estamos pensando en algo como eso? Muchos en realidad no lo hacemos. Mente es a la idea de poder verificar si o no esa habilidad entre la cuenta de origen a la cual yo voy a depositar un Bitcoin y no necesariamente eso me preocupa, porque recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, navegamos a través de la dark web o en la deep web, en su defecto, de alguna manera la idea es verificar que no existe una trazabilidad e impedir la identificación de la persona que utilice ese tipo de monedas. Entonces, ¿realmente pensamos en la trazabilidad, en conseguir cuál es el origen, el destino y subsecuente cadena del dinero, por ejemplo? O en su defecto, ¿de dónde provino un mensaje originalmente de WhatsApp? Eso es algo en lo que hay que preguntarnos. Volatilidad. ¿Realmente nos preguntamos en las cuestiones de, oigan, ¿acaso ustedes no han sido, por ejemplo, partícipes de alguna conversación en los que se manda un mensaje de una sola vista o de esos que se eliminan automáticamente por Instagram? Y que ustedes en el concepto de, bueno, ya se borró, nunca más voy a saber sobre esto. ¿Será 100% acertada esa afirmación? Verificabilidad. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en si es que existe o no una mismidad respecto del usuario que pensamos ha editado o ha realizado un mensaje de WhatsApp, de Messenger o de otra red social. Mucho peor todavía ocurre con Signal o con Telegram. Hemos pensado en la verificabilidad que puede existir respecto del origen de ese mensaje. Esas son cuestiones que definitivamente pretendemos de alguna manera poner a la palestra para poder identificar los problemas de la evidencia digital. Ahora, es importante dar cuenta entonces qué es lo que de alguna forma constituye la evidencia digital. Pues fíjense, de acuerdo a lo que se ha establecido por el Departamento, por el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de los Estados Unidos, por sus siglas, el NIST, establece que la evidencia digital al menos están determinadas o catalogadas en cuatro tipos específicos: los medios físicos, las imágenes o archivos digitales, otros objetos digitales y evidencia generada por el Estado.
como la que les relataba, el uso de ransomware para lo que es la investigación criminal. Sin embargo, ahora empezamos a reflexionar. ¿Es adecuado pensar que los soportes informáticos de alguna manera puedan generar una interrelación entre los hechos que acontecen en nuestra realidad, tanto fáctica o material? Y lo que nos debe preocupar entonces es de qué manera existe una correspondencia entre ese hecho y la circunstancia virtual. Esa circunstancia virtual es lo que actualmente, de alguna forma, en muchos de nuestros países han pretendido resolverla con constancias notariales. Sé que también existen, y aquí en Perú se acaba de aprobar hace unos meses atrás, el fedatario informático, entre otros. Sin embargo, muchas de estas actividades de evidencia digital no necesariamente están previstas en la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos del proceso, existe la determinación objetiva o la interrelación objetiva de la prueba en los hechos. Y en realidad una sentencia puede ser expedida específicamente cuando los hechos guardan una correspondencia en el caso específico con una evidencia digital cuyo objeto debe tener una correspondencia adicional con ciertos elementos que la circunscriban para hablar de una formalidad y para hablar de un fondo como tal. Existen muchas cuestiones entonces que deben debatirse y que aquí la vamos a ir incorporando. Eh, ¿Cuál es entonces el criterio de racionalidad del objeto de prueba? ¿Se puede admitir cualquier medio de prueba siempre y cuando acredite un hecho? Obviamente enfocado siempre a la evidencia digital. De alguna forma, entonces, como correspondencia o como correlato de esta restricción o de la permisión, se genera pues una regla que definitivamente está regulada en todos nuestros países, la posibilidad de la libertad probatoria. Mientras no se vulnere un derecho fundamental, definitivamente es admisible en el margen de un proceso una prueba que tenga interrelación con un hecho que nosotros consideramos controvertido en un proceso, en este caso penal, y que lógicamente es extensible dicha regla a los otros ámbitos. Ahora, sin embargo, dentro del proceso penal, y aquí viene nuestra disertación entonces, y el objeto de nuestra ponencia, específicamente cuando hablamos del principio de legalidad, recordarán ustedes que el derecho penal, al tener una suerte de garantías para la configuración de la evidencia, definitivamente lo que exige es que al menos la prueba esté debidamente regulada, que al menos la prueba tenga o no adolezca de la vejación o vulneración de las garantías constitucionales. Sin embargo, ¿cuáles son esas garantías constitucionales para una determinada evidencia digital? Por ejemplo, muchos de las situaciones problemáticas acontecen como en el caso del perfilamiento, que es muchas veces parangonado con el OSINT, que lo vamos a ver más adelante, o en su defecto, el seguimiento ilegal respecto del ciberpatrullaje, ¿no? Que incluso muchos indican que se trataría de una situación bastante vulneratoria del derecho fundamental a la privacidad, por cuanto, de acuerdo a la jurisprudencia estadounidense, los seres humanos tenemos garantizado el derecho al entorno digital. De alguna manera tenemos esa privacidad de poder realizar ciertas actuaciones sin que ello implique una anticipación, una prospección de lo que nosotros realizamos. De ahí entonces que muchas de las formas y modos que nosotros podamos concebir para acreditar cierto hecho desde el punto de la evidencia digital podrá no necesariamente ser constitucional. La cuestión fundamental entonces ahí es determinar en qué medida la libertad probatoria implica una justificación para que el principio de legalidad no se vea afectado y guarde un equilibrio. Esto es entonces, como hipótesis de respuesta anticipada, la generación, o perdón, la evitación de un derecho, de la vulneración de un derecho fundamental, en este caso, como ya les iba relatando, a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay una afectación severa a la expectativa razonable de la privacidad, definitivamente existirá una prueba que pueda ser catalogada de ilícita. Ahora bien, ¿en qué medida y bajo qué circunstancias nosotros podemos hablar de las garantías constitucionales cuando se trata de evidencia digital? Esa es una pregunta que realmente requiere de
el siguiente cuadro para poder ser respondida. Nosotros siempre tenemos los hechos y hay una correspondencia con la fuente de prueba. Hay un principio de legalidad y un principio de libertad probatoria que trata de delimitar el contenido de dicha fuente de prueba para que definitivamente los hechos puedan de alguna manera ser insertados de manera adecuada con los medios de prueba que prevé la ley. Pero ¿qué pasa si no están previstos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si por ahí un fiscal dentro de la investigación a usanza del artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, pretendería, sin que esté regulado ni en México ni en Perú, la posibilidad del uso de un ransomware con la finalidad de realizar una investigación por un delito grave? Es decir, en términos sencillos, insertar un virus con la finalidad de infectar todas las redes sociales, todas las computadoras y toda fuente digital o todo sistema que sea utilizado por el objetivo. ¿Será constitucionalmente viable? Imaginemos algo un poco tal vez más plausible. Eh, Imaginemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Perú en el recurso de nulidad 11-2024, en el que de alguna manera la Corte Suprema peruana ha indicado que el margen de fiabilidad de la evidencia digital, tras corresponderse como una suerte de indicio, responde a la coherencia y sobre todo al contexto que describa de manera precedente, concomitante y posterior el íter delictivo. ¿Será suficiente acreditar con una captura de pantalla? ¿O es que acaso podríamos determinar que existen programas que incidan en su generación, ¿no? Hoy uno puede crear chats o conversaciones de WhatsApp a través del uso de Gemini y definitivamente simular un contexto de conversación e incriminar a una persona. Justamente la teoría o la base dogmática del principio de legalidad es que evitemos ese tipo de circunstancias con la finalidad de que la libertad probatoria no absorba de manera absoluta todos y cada uno de las garantías y sobre todo la, la funcionalidad que debe cumplir el principio de contradictorio. Eso es algo muy importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de evidencia digital, estamos prácticamente acostumbrados a que exista una suerte de libertad probatoria. He visto en muchísimos casos en los que, por ejemplo, un fiscal o un representante fiscal, como lo hace aquí en Perú, hace una constatación de todos y cada uno eh, de las capturas de pantalla e inserta su firma de manera irreflexiva y encima fija diligencias que son denominadas diligencia de cotejo de captura de pantalla. ¿Será fiable ese tipo de actuación? ¿Estaremos cumpliendo con los estándares más elevados para poder determinar la existencia de una evidencia digital? Esas preguntas es lo que nosotros tenemos que ir realizando para garantizar los términos de fiabilidad de la evidencia digital desde un punto de vista científico. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí en Perú, ya la estadística ha determinado que, y creo que eso es una asunción que podemos realizar no solamente en Perú, sino y sobre todo en gran parte de Latinoamérica y en otros países, que pospandemia ha generado un incremento sustancial respecto de la generación de ciberdelitos o de delitos informáticos o de cibercrímenes, como en algunos otros ordenamientos lo determinan. Definitivamente, cuando nosotros tenemos una generación dogmática desde el punto de vista penal, estamos generando entonces que existe una dogmática del delito o del ciberdelito. Y como correspondencia, definitivamente como consecuencia lógica, existirá también evidencia digital que permita de alguna manera garantizarlo o falsearlo, o en su defecto confirmar las hipótesis acusatorias o en su defecto negar las hipótesis incriminatorias. Es decir, el conocimiento y generación de evidencia digital exige de manera clara y concreta, sobre todo por esta nueva dogmática del ciberdelito, empezar a conocer y manejar la evidencia digital. ¿Cuál es la tratativa actual? Yo tengo conocimiento que en México, por ejemplo,
existe la ley de enjuiciamiento familiar y de alguna manera ya se pretende ir regulando la evidencia digital en este ámbito, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí en Perú existe aún un vacío normativo, una inconvencionalidad por omisión, en el sentido en el que luego de que el Perú y muchos otros países ya ratificaran el Convenio de Budapest con la finalidad de poder combatir la ciberdelincuencia, estamos en la obligación de poder generar definitivamente mecanismos para poder garantizar el o combatir los ciberdelitos. Sin embargo, aquí en Perú no tenemos una regulación específica para las variantes de la evidencia digital existentes en nuestro país, y esta situación se traslada a muchos otros países. De ahí entonces que la confrontación, preliminarmente hablando, requiere entonces que tomemos en cuenta que el estadio actual es el de la dogmática de la libertad probatoria, hasta dónde puede generar una constricción de las garantías previstas con el principio de legalidad, por cuanto, como ya hacíamos referencia, muchos de las tipologías de evidencia digital no se encuentran reguladas. Ahora, la evidencia digital es una información que se encuentra archivada en un dispositivo tecnológico en el que se propala a través de un medio muy importante, el ciberespacio. Por eso hay una propaganda que por ahí dice, el nuevo conflicto actual se encuentra en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque en el ciberespacio acontecen la gran mayoría de circunstancias jurídicas de las personas actualmente, que tiene lógicamente consecuencias en diversos ámbitos, no solo jurídicos penales, constitucionales, sino también civiles, entre otros, incluso de responsabilidad administrativa sancionadora y otras más. ¿A quién no le pasó? Y he visto muchos casos, no sé específicamente si ustedes hayan podido evidenciar que en algunos momentos, por ejemplo, aquí en Perú, hubo un abogado que mientras se encontraba en una audiencia, pues lamentablemente fue captado con la cámara que él tenía prendida, realizando actos de naturaleza sexual mientras se realizaba la audiencia. Entonces, definitivamente, el ámbito de la generación de la dogmática del ciberdelito tiene que ser concebida con una correspondencia real y cierta y definitivamente material con lo que acontece en nuestro medio no tecnológico. Esa implicancia genera que la evidencia digital sea concebida a partir de este momento no como aquella y únicamente generada a través de redes, sino que en estricto puede ser generada incluso en nuestra realidad material. Y eso es muy importante, porque ejemplos sobran. Uno de ellos, por ejemplo, es el agente informático virtual, en el que definitivamente aquí en Perú no está regulado, en Argentina sí, pero que requiere de una autorización judicial y entre otras garantías mínimas, y que definitivamente pues generan que existan ciertas actuaciones de la realidad que involucran o implican que en el ámbito virtual generen prueba o generen evidencia. El abogado litigante entonces hasta aquí dará cuenta que para poder confrontar la evidencia digital se requiere de el cuestionamiento o en su defecto de la restricción del principio de libertad probatoria y confrontarlo con el principio de legalidad. Eso es algo muy importante. Ahora, existen técnicas muy importantes que nosotros podemos asimilar como como un mecanismo para poder realizar evidencia digital. Hoy yo me voy a centrar en algo que estoy seguro muchos de nosotros hemos realizado de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó que en algún momento dijo, ah, miren, va a haber una exposición de un tal Cristian? Y empezó a auscultar las redes y dijo, ah, mira, este chico tiene un libro escrito, este chico ha realizado estos estudios y ha empezado a realizar una búsqueda, no necesariamente como de inteligencia, pero sí realizando una recopilación de información para saber con quién estamos conversando. Cuando nosotros le damos una suerte ya de uso tecnificado, y definitivamente podríamos incluso citar eh, el uso de algún sistema informático, eh, podemos determinar de que esa práctica o esa usanza tan común es denominado por
la evidencia digital como OSINT, que existen muchísimas tipologías de OSINT, pero hoy me voy a centrar en la genérica, en la que nosotros, a través de la determinación de una persona que lógicamente esté revestida de autoridad jurisdiccional o en su defecto que haya sido autorizado a nivel fiscal mínimamente, lo que realiza esta persona es pues una recopilación, un análisis de datos de fuentes abiertas y disponibles públicamente para producir información que pueda ser utilizada en un proceso. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, no hace mucho llegó un caso al estudio en el que me decían, mira, me están extorsionando con este número de celular. Nosotros lo que hicimos fue incorporar ese número de celular a través de sistemas de fuentes abiertas con la finalidad de dar seguimiento de, por ejemplo, con ese número de teléfono, con qué certificación o con qué interrelación existe para los correos electrónicos, para, por ejemplo, búsqueda con el DNI, acá el Documento Nacional de Identidad, a través de un mecanismo regulado, un organismo regulador como CIPTEL, y empezamos a hacer búsqueda de fuentes abiertas, de manera completamente legal y constitucional. Esa búsqueda de fuentes abiertas, cuando traspasa un margen de inteligencia con la finalidad de poder sistematizar, ¿no? La planificación de una determinada fuente para obtener datos, procesarlos y analizarlos y obtener un reporte, se llama o se denomina OSINT. Y es una evidencia digital que actualmente está tomando muchísima importancia, consciente o inconscientemente. Y vamos a dar un ejemplo para determinar por ahí alguna situación. ¿Cuál es respecto de este OSINT, lo que podemos verificar en los informes que se expiden? Pues podemos obtener las redes en fuentes abiertas de los nombres reales, Twitter, Facebook, perfil de Facebook, buscadores. Recuerden, por ejemplo, que en los perfiles de Facebook lo que existía y aún perdura es la interrelación familiar, ¿no? Uno puede colocar, ya, esta fulanita es mi prima, este fulano es mi tío, mi papá, mamá, etcétera. Y nosotros mismos damos información, información que es importantísima porque actualmente prácticamente nosotros vivimos en el sistema en el que la privacidad prácticamente ya no existe. Y toda esta información es muy importante porque respecto de las fotografías, respecto de la información de geolocalización, referenciación, entre otros, pueden sacarse datos objetivos respecto de ese OSINT. Por ejemplo, imaginemos que ustedes colgaron una foto en red, en fuente abierta y de alguna manera un investigador lo que realiza es extraer los datos EXIF para poder determinar qué tipo de obturador, qué tipo qué geolocalización tiene dicha foto, entre otros. Y en todo caso, poder realizar una verificación, por ejemplo, por imágenes o búsqueda por imágenes de alguna circunstancia muy específica que permite identificarlos y rastrear o rastrearlos a cada uno de nosotros. Eso es algo que está pasando actualmente y que no necesariamente estamos nosotros en la posibilidad de cuestionarlo o de, especialmente de generar algún tipo de contrarrespuesta, ¿no? Ahora, hay muchísimas situaciones que pueden generarse con esto. Y yo quisiera dejarles aquí anotado, hasta aquí, una miniserie que a mí me encantó porque es un ejemplo muy, muy interesante de cómo realizar OSINT sin que necesariamente pueda existir un manejo de inteligencia o perfilamiento de por medio. La serie de Netflix se llama No te metas con los gatos, un asesino en Internet. Se trataba de un muchacho que colgaba videos en el que, o lógicamente, no se veía su rostro, pero colgaba videos asesinando a los gatos, ¿no? Y lo hacía una, otra y otra, y había mucha gente, sobre todo los amantes de los animales, que empezaron a quejarse de esto y empezaron a verificar todos y cada uno de los elementos conformantes de los videos para poder identificarlo. Mucho tiempo después les indicaría yo, sin realizar mucho spoiler, que lograron su objetivo de forma muy, pero muy eficaz y es una serie que definitivamente la recomiendo para que entiendan un poco de por qué es importante este tipo de generación de evidencia.
Lógicamente, este es un tipo de generación de evidencia que sirve para probar un hecho y para poder identificar, entre otros. ¿Eh? Lo que se hace usualmente es clasificar las fuentes porque no se busca entremezclar información que pueda provenir, por ejemplo, de Facebook, de las fotos, Instagram, entre otros. Podríamos encontrar muchísima información en el rastro que nosotros hemos dejado en algún momento. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién en algún momento no generó una cuenta de Hi-Fi con la finalidad de poder ser insertado en las redes sociales hace mucho tiempo atrás? O Metroflog, que me parece que es la red social que en México en su momento tuvo muchísima perdurabilidad, ¿no? Entonces, esa información aún persiste en las redes y puede ser rastreada. Los correos electrónicos que se generaron para ese tipo de situaciones, entre otros. Es más, mucho de este OSINT es practicado por el FBI norteamericano y ha servido para poder identificar y dar de baja a muchísimas páginas web, sobre todo de la dark web en la que se ofertan o se generaron ofertas para la comercialización de material ilícito. Tienen el caso de Alphabet, por ejemplo, que ustedes pueden buscarlo y definitivamente encontrar que por un correo electrónico, en un foro, en un comentario, atraparon al administrador de dicha cuenta. Y es una historia muy interesante. Entonces, definitivamente los SIN es una práctica que la libertad probatoria la está permitiendo de manera absolutamente rápida, de manera absolutamente eficaz y entre otros, y permite clasificar los datos que nosotros voluntariamente hemos colgado. Por ejemplo, en YouTube. Si ustedes buscan en YouTube, nosotros lo que hemos hecho es llenar mucha información en la que hemos puesto nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono celular, hemos realizado la verificación del correo electrónico que a su vez nos deriva a ciudades específicas, nos deriva a direcciones específicas, a teléfonos celulares, quien a su vez el teléfono celular nos deriva ya a la identificación por nombre, apellido y demás de los usuarios, y esto a su misma vez nos lleva a los documentos nacionales de identidad y lógicamente a una larga cadena de identificación y prácticamente una ausencia muy peligrosa de la privacidad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta? Fíjense que algo que ocurrió aquí en nuestro país, en Perú, y bueno, no estoy seguro si ha ocurrido en México también, en algún momento hablaban de que se dictó una primera sentencia por apología del terrorismo en redes sociales. Se hizo la verificación y de alguna manera lo que se dio cuenta fue de la existencia de que una persona asusaba a realizar apología al terrorismo a través de esta conducta pública en fuente abierta y demás. ¿Cómo realizaron la perenización, la preservación de la evidencia digital de Facebook? ¿Cómo realizaron la identidad de todos y cada uno de los cánones que requiere la exigencia de la evidencia digital? Nunca fue debatido. Puede ser causal de revisión. Sin embargo, de alguna manera, lo que pretendo indicar es que muchas de las conductas que nosotros realizamos en redes sociales y que de alguna manera revisten de una determinación o en su defecto de un control jurisdiccional o de un control policial a través ya sea de ciberpatrullaje, definitivamente está generando consecuencias graves, porque podríamos ser víctimas de una usurpación de identidad y hasta desacreditar la mismidad o la trazabilidad de la información o o el origen de dicha información, definitivamente va a generar un costo muy alto para las personas. Más aún si tomamos en cuenta la, la exigencia que realiza o que reviste la configuración de la evidencia digital en sí misma. Entonces, eh, hasta aquí, con este pequeño ejemplo, lo que pretendo realizar es indicar que no todos los parámetros de la evidencia digital pueden ser plausibles de convalidación a nivel judicial. Hay un caso muy interesante en Argentina en el que, por ejemplo, se ordenó a través de la investigación fiscal al expresidente con la finalidad de poder determinar
una investigación, una mega investigación para verificar todos los comentarios que se realizaban en fuentes abiertas de Twitter y demás, y la policía lo que termina haciendo es generar un perfilamiento político para efectos de que pueda ser de alguna manera, para que pueda generarse una evidencia que justifique una investigación. Fíjense que el juez de investigación preparatoria en ese caso rechaza rechaza esta actividad de OSINT en la medida en que determina un perfilamiento y una afectación grave al derecho fundamental a la privacidad, porque lógicamente el histórico anterior a lo que nosotros podamos haber opinado, generado, política, jurídica y entre otros, es cambiante en el tiempo. Incluso podríamos hablar de la determinación del derecho al olvido porque es una circunstancia que no necesariamente nos describe en nuestra realidad actual. Ya hemos visto casos de derecho al olvido, ¿no? Entonces, definitivamente es un derecho muy nuevo que ya ha revestido pronunciamientos en Perú, en muchos otros países y que definitivamente requiere de atención. Hablamos entonces de un entorno digital seguro, podrían generar una evidencia que tenga como finalidad un perfilamiento personal para efectos de poder imputarnos en base a nuestra historia pasada y que no necesariamente nos representa el hoy para poder generar una imputación actual, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que ir pensando y reflexionando. El OSINT, por ejemplo, no se encuentra regulado, no tenemos un pronunciamiento judicial actual. Hasta donde yo he logrado verificar en algunos otros países, no, tampoco está regulado, no se ha determinado como una evidencia digital propiamente dicha. Entonces, eh, sin embargo, lo que sí existe es una asiduidad de la práctica de las personas que, como ya les relataba, buscamos información, la sistematizamos incluso, y eso nos sirve para generar de alguna manera una investigación. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, una autoridad policial, quien tiene todo el estatus y toda la posibilidad de generar una investigación con peritos, con tecnología, etcétera, ¿podrá necesitar un límite o deberá necesitar un límite para este tipo de evidencia? Es lo que hay que preguntarnos. ¿Debe generarse un límite, por ejemplo, para la incorporación de capturas de pantalla? ¿Debe generarse un límite para la incorporación de la investigación a través de un virus digital? Muchísimas son las preguntas y pocas las respuestas. Pocas las respuestas. El margen de razonabilidad que debe existir con respecto a lo que es la libertad probatoria, el principio de legalidad y el fin constitucionalmente protegido, que es en estricto el interés público, la seguridad pública, garantizar la investigación, infinitas cosas que en los ordenamientos jurídicos se han incorporado como parámetros o fines constitucionales de la razonabilidad o proporcionalidad, revisten o exigen en su defecto de una naturaleza de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Se requerirá entonces de ese tipo de análisis para verificar si es que efectivamente existe o no la posibilidad de que esta nueva dogmática de la evidencia digital es constitucional y no afecta las garantías y específicamente no afecta la confrontación de dicha evidencia. Hasta aquí entonces, como segundo parámetro, el abogado litigante estará en la posibilidad de darse cuenta que se está generando una regla que, para poder confrontar una determinada evidencia digital, habrá que verificar la solidez de la libertad probatoria que no atente con un derecho fundamental y, de ser el caso, para poder determinarlo, hacer un análisis de proporcionalidad. Yo me puse a buscar información y encontré esta información, por ejemplo, en redes abiertas, ¿no? Hablaban muchas cosas como las que ven aquí, fotos con armas de fuego, no me garantiza que lo sean tal. Sin embargo, aquí viene la otra cara de la moneda. ¿Es posible, constitucionalmente habilitado, que se realice un ciberpatrullaje que pueda incidir en la represión de este tipo de conductas? Es posible. De alguna manera, yo quiero contarles algo que pasó aquí en nuestro país, por ejemplo.
y voy a reproducir este pequeño video. Y aquellos que creen que sacar a un comunista del poder es sencillo, están completamente equivocados, ¿no? Fácil fue sacar a PPK, fácil fue sacar a Vizcarra, pero a un comunista, no, hombre, hay que echarle, hay que meterle un lanzallamas, hay que arrastrar el cadáver, porque no hay forma, no hay forma. Jamás dejan el poder por las buenas, jamás. Ahí. Y la cuestión fundamental es, ¿y hasta dónde? ¿Y hasta dónde puede existir primero una justificación para iniciar este tipo de actividad como evidencia digital de los SINT? Y en su defecto, ¿de qué manera podemos omitir otro tipo de consecuencias? Dense cuenta que con una situación de OSINT, aquí yo les presenté una apología al terrorismo como una condena en Perú. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de comentarios en los que asusan la indisposición incluso contra un presidente de la República, de alguna manera, pues no pasó nada. Entonces, la idea aquí es verificar y que nosotros empecemos a reflexionar cuál es la justificación que existe respecto de este tipo de evidencia digital específica. Y aquellos que Perdón. ¿Cuáles las conclusiones? Fíjense que de alguna forma, cuando nosotros hablamos de evidencia digital, definitivamente los abogados, sobre todo los que nos dedicamos a la litigación, lo que tenemos que pensar ahora mismo es que debemos buscar las razones para poder confrontar de manera adecuada todo tipo de evidencia digital. Segundo, la evidencia digital ya está en la usanza diaria de todos y cada uno de nosotros. Debemos de verificar cuáles son esos estándares de mismidad, de trazabilidad, de originalidad, de captación o en su defecto de análisis e identificación, ¿no? Para poder determinar su margen de fiabilidad. Revisar los estándares NIST son los que de alguna manera nos permiten generar situaciones en las que podemos completar el sentido de la evidencia digital a través de este análisis de razonabilidad. Cuando nosotros hablamos de que la evidencia digital está entre ambos principios, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que la balanza en la que se encuentra el peso de ambos principios deberá de inclinarse de alguna manera atendiendo a las razones de confrontación que nosotros como generadores de jurisprudencia, ya sea como jueces, como fiscales, como abogados defensores, entendemos la dogmática de la evidencia digital y, por qué no decirlo, de la prueba en específico y el parámetro en el que esta libertad probatoria debe ser circunscrita por las garantías mínimas del derecho de defensa, del derecho a la confrontación, de un juicio justo, de un juicio justo. Sobre todo porque ya existen diversas investigaciones en las que se aceptan que existe un altísimo grado de manipulación de la evidencia digital y no necesariamente nosotros como operadores vamos a poder dar cuenta de esa situación. De ahí que en diversas jurisprudencias, sobre todo en la Corte estadounidense, se establecen reglas respecto de, por ejemplo, evidencia digital de capturas de pantalla, en las que generan reglas inicialmente indicando que tiene un alto margen de manipulación y hay que saber interpretar y sobre todo valorar la evidencia proveniente, por ejemplo, de capturas de pantalla. El contexto no lo es todo, genera otra regla e indica que puede darse un parámetro de fiabilidad en la medida en que un testigo o un perito pueda realizar o determinar la aseveración que de alguna manera se genere en este tipo de evidencia digital, por ejemplo. También ha indicado que para poder confrontarla, pues mínimamente, y esto es algo que definitivamente podría generar un debate amplísimo esta noche, y por qué no decirlo, en las subsiguientes determinaciones o exposiciones, que incluso llegan a indicar que hay una suerte de traslado de la carga de la prueba cuando se trata de evidencia digital, en la medida en que si la persona que es investigada perdón, en la medida en que la persona que es agraviada ofrece un determinado medio de prueba, pues quien desea confrontarla debe generar la contradicción inmanentemente como una suerte de traslado de la carga de la prueba. Entonces, eso es algo interesantísimo por cuanto es claro que la carga de la prueba, sobre todo en el ámbito procesal penal, pues la tiene el Ministerio Público.
Entonces, mucho cuidado en la forma y modo en que nosotros vamos gestionando la evidencia digital, porque esta guerra que surte de la libertad probatoria y el principio de legalidad no solamente está dejando muchos muertos y heridos, sino que está cambiando y generando nueva dogmática y nueva técnica. Entonces, sobre esos puntos, ¿qué es lo que se considera? Que definitivamente la evidencia digital se está analizando bajo los principios probatorios clásicos, pero desde un punto de vista prospectivo que nosotros tenemos que tomar atención, mucha especial atención a las garantías constitucionales y a cada una de las singularidades que ofrece cada una de las tipologías de evidencia digital. No toda evidencia digital puede o está permitida, e incluso dentro de la libertad probatoria. Eso es algo que debemos de reflexionar. Ahora, ¿la ausencia de regulación invalida su utilización? Consideramos que definitivamente no, porque van a existir situaciones como las que les he ido relatando, como el OSINT, en el que si bien no se ofrece como informe pericial todo el resultado, pues en el camino nosotros vamos a poder obtener información. Ahora, ¿cómo el abogado va a poder confrontar eso? Esa es la guerra sin cuartel que definitivamente hay que tomar muy en cuenta. Y de ahí que es muy importante, y esto es algo que debemos empezar a debatir e incorporar muchísimo, es la generación de dogmática respecto del derecho a la privacidad y el entendimiento de evidencia digital con los criterios de admisión, actuación y valoración. Porque debemos concientizar muchísimo cuando como abogados litigantes pretendemos confrontar una evidencia digital mínimamente en todas las reglas en las que he revisado, sobre todo en la determinación de la Corte Suprema norteamericana, pasa por un principio básico. Si pretendes cuestionar la prueba o evidencia digital, en este caso, por ejemplo, para aterrizar en algo, de capturas de pantalla, mínimamente no las aceptes. Porque si haces una declaración o un elemento de corroboración periférica, definitivamente vas a dar viabilidad a esa situación. Entonces, el uso de la evidencia digital requiere muchísima técnica de parte del abogado, ya no solamente para determinar que la dogmática que se está generando pueda afectarnos mucho, sino que como estrategia y técnica permita de alguna manera también fortificar el cuestionamiento que de manera dogmática hoy pretendemos realizar, que es específicamente que si no necesaria, que la evidencia digital no toda puede pasar sin un filtro de control de constitucionalidad y sin un filtro de control del principio de legalidad, que es precisamente el principio que hace sopesar la balanza de los hechos. Y esa confrontación en un margen de razonabilidad es la que el abogado debe siempre estar preocupado en realizar. Yo considero que hasta aquí esta pequeña disertación podría concluir, no sin antes agradecerles y decirles a todos ustedes que podemos continuar conversando y si hay alguna cuestión por responder, pues encantado. Muchas gracias, maestro. Compañeros, es momento de formular sus preguntas. Buenas ¿No noches, tenemos dudas, doctor. compañeros? Adelante, Buenas compañero. noches, doctor. Buenas noches, doctor Cristian. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Felicitarlo por esta brillante exposición sobre un tema muy de gran connotación actual sobre la evidencia digital. Lo he escuchado atentamente toda la exposición y bueno, sí, es cierto, ¿no? Tenemos ahí una pequeña problemática, sobre todo para los operadores jurisdiccionales tradicionales. Estaba escuchando que desde su perspectiva, si bien es cierto, esta libertad probatoria vinculada al principio de legalidad sobre la prueba digital, de cierta forma a efectos de que no vulneren garantías constitucionales, y cómo se podría valorar dentro de un proceso penal, ¿no? Ahí, no sé, a tipo de comentario, no como pregunta, sino más sobre su opinión. eh, Entiendo yo que para poder ingresarla, primero para poder aportarla, actuarla y valorarla en un juicio penal, deberíamos sopesar cuál es el tipo, no, si bien es cierto, usted nos señala que existen diferentes tipologías de pruebas digitales, ¿no?
pero ¿cómo podríamos nosotros encaminar esta prueba? ¿Tendría que necesariamente ingresarse un perito experto en información digital para que se pueda actuar esta prueba o como órgano de prueba, como fuente de prueba para ser debidamente actuada en un juicio oral? ¿Cómo es que se podría garantizar el derecho de defensa al momento de la aportación de la prueba también, ¿no? ¿Cuál sería la participación de la defensa al momento que el Ministerio Público desea ingresar? Lo que estaba señalando, inclusive, ¿no? Que podría ingresar algún virus para tener cierta información, o inclusive de los OSI, ¿no? Que genera ya de por sí la fabricación de determinada información digital. Con respecto a un punto controvertido, entiendo ya analizará, perdón, con respecto a un caso en concreto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros ya en un juicio real, ¿no? Porque tenemos en cuenta que ya estamos, no podemos negar que ya actualmente, inclusive usted ha señalado pronunciamientos de la Corte Suprema, porque ya es una problemática que necesitamos un pronunciamiento urgente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la defensa o el derecho de defensa del investigado o de los investigados podría controlar esa prueba digital que de cierta forma no está regulada, no se termina por regular idóneamente, pero lo cierto es que ya los operadores jurisdiccionales de nuestro país vienen aplicando, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor, y felicitarlo nuevamente por su gran ponencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es una pregunta interesantísima que yo me la vengo realizando y tratando de responder diariamente. El control y la presentación de la evidencia digital requiere de ciertos estándares y esos estándares están previstos en los ISO, por ejemplo, están previstos en los manuales aquí en Perú del año 2024 y un dato adicional muy importante en que también es relevante que puedan tenerlo, sobre todo los abogados peruanos hasta este momento, por favor, que es la directiva que ha sacado Ministerio Público para lo que es el instructivo de generación y obtención, por ejemplo, de valor hash y documentos de archivos digitales. Esto es muy importante porque damos cuenta de que las razones que están realizándose aquí en Perú es la de poder priorizar el principio de legalidad a través de las directivas. ¿Qué quiero decir entonces? Por ejemplo, un tema muy usual es que se conversen o se realicen determinada generación de evidencia a través de las páginas de Facebook, Instagram, etcétera. Y los abogados lo que tenemos que exigir, por ejemplo, es el respeto a lo que se denomina la preservación de evidencia digital y a la obtención legal y constitucional de esa evidencia digital. La obtención de la evidencia digital en el ámbito de redes, por ejemplo, se hace a través de lo que se denomina la preservación. ¿Y qué requiere esto? Primero, que exista un pedido, ya sea a nivel del abogado, para que se realice la preservación de evidencia digital al representante fiscal, quien a su vez tomará el escrito y podrá realizar una disposición en el que se determine la autorización preliminar de la preservación de evidencia digital en fuente abierta, que en este caso es WhatsApp, y se dirigirá de acuerdo a la guía de obtención de la información internacional, perdón, de acuerdo a la guía de requerimiento de información de proveedor internacional, con la finalidad de que a través de un enlace específico pueda preservar los datos de creación de esa cuenta incriminada, por ejemplo. Entonces, el abogado lo que tiene que verificar sobre evidencia digital ya no va a ser la captura, por ejemplo, del Messenger suscitado en Facebook. Lo que va a hacer es verificar que existe una preservación de evidencia digital a través de la obtención. Entonces, esa preservación reviste de ciertos conductos. ¿Por qué? Porque la preservación, por ejemplo, tiene un plazo de 90 días. Luego de eso, lo que hace el representante fiscal es la incorporación perdón, la solicitud de levantamiento de comunicaciones y en base a su fundabilidad poder remitir esta resolución de levantamiento de comunicaciones a la misma red de Facebook para que con la finalidad pueda remitirnos la información. Se preguntarán, ¿qué información? Muy sencilla, el IP, los usuarios, correos, domicilios, verificaciones, interrelaciones, etcétera. Algo que no llega, por ejemplo, en la preservación digital es o son los datos de contenido. Yo he tratado de verificar jurisprudencia norteamericana sobre ese punto y no he encontrado alguna jurisprudencia que relate específicamente que un proveedor internacional
ponga a conocimiento de una autoridad judicial el margen de contenido que tiene una evidencia digital. Entonces, como primer punto para dar una respuesta de una admisión correcta de evidencia digital, preservación de evidencia digital. Un segundo punto, que también es algo que debemos resolver urgentemente, y eso está previsto en la directiva que, por ejemplo, aquí Perú sacó en febrero de este año, en el que indican, ¿no? Para cuando se trata de evidencia digital, debe realizarse un hash. El código hash es un código algorítmico que lo que busca es asegurar la mismidad, identidad de la evidencia digital con la finalidad de que lo que nosotros tenemos en el soporte informático pueda tener un margen de fiabilidad respecto de la copia bit a bit que nosotros podamos como abogados contralores de evidencia digital revisar para que ésta pueda ser evaluada en cada uno de los términos en los que usualmente debiera generarse una eh, operatividad de esta evidencia digital. Un ejemplo, ¿quién no ha, de todos los abogados que nos encontramos aquí, quién no ha recibido información, por ejemplo, de un levantamiento de secreto de comunicaciones que llega en un archivo Excel y que usualmente, y ustedes ya me lo dirán, alguno de ustedes preguntó, ¿usted realizó una copia bit a bit? ¿Usted realizó o verificó el que, por ejemplo, Telefónica del Perú haya realizado un código hash? ¿Verificó usted quién o quiénes realizaron ese código hash a través de qué programa? ¿Se preguntaron algo como eso? Pese a que las resoluciones requieren, por ejemplo, presencialidad para la obtención de evidencia, ya sea del representante fiscal o policial, nosotros no hemos verificado necesariamente que esa cadena de custodia digital que preexiste a muchos de los informes policiales tengan esa mismidad, esa identidad, esa recolección adecuada o esa identificación adecuada. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre cómo controlar o confrontar como abogados estos aspectos, ahí tiene uno. El código hash cumple un rol importantísimo para la mismidad de la prueba. Hay jurisprudencia incluso, sobre todo en España, en el que se verifica que, por ejemplo, allá lo que hacen para manejar la evidencia digital cuando es ingente, es muy fuerte, muy grande, la manejan a través de las famosas nubes, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nosotros tenemos que identificar cuando como abogados vamos a proponer, por ejemplo, un perito, es que preexista un código hash que garantice la identificación de la evidencia digital, porque definitivamente en base a eso, la copia bit a bit, lo que nosotros vamos a verificar es si ese código hash corresponde o no al original, perdón. Definitivamente eso da un margen de confrontación para lo que es el derecho a confrontar la evidencia digital. Entonces son algunas pautas, no son reglas genéricas necesarias, pero que sí deben de empezar a despertar en nosotros la posibilidad de empezar a cuestionar y hacer referencia adecuada. Otro ejemplo, yo acabo de determinar en una pequeña investigación por publicación que, por ejemplo, la Corte norteamericana específicamente, fíjense, ahora no recuerdo qué estado en específico, pero es una regla general, establece respecto a las capturas de pantalla, por ejemplo, que para que pueda darle cierta credibilidad, cierta verosimilitud de los hechos, la parte agraviada debe de realizar la narración o el análisis, perdón, o la argumentación contextual para poder identificar las determinaciones o singularidades que dicha evidencia digital pretende demostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que la parte agraviada dice, ¿no? Yo estuve chateando con él el día, no sé, pues el día de hoy a las 10 de la noche, 21 de octubre, 10 de la noche, estuve chateando con él y él empezó a mandarme material pornográfico, empezó a decirme mil cosas. Imaginemos que el abogado no sabe acerca de la preservación de evidencia digital o no tuvo conocimiento y solo presenta las capturas y y hace un cotejo. Y esta resolución o este recurso de nulidad 11-2024 te dice, ¿no? Analiza el contexto. Pues del contexto se logra evidenciar. La agraviada dice, sí, el día tal, a tal hora, a través de este aplicativo, mira, acá está mi teléfono celular. Entonces, dos reglas se generaron en el derecho norteamericano y que se replican en el derecho español y que se replican en el derecho peruano, en este recurso de nulidad 11-2024. ¿Cuáles son esas dos reglas? Que la declaración coherente del agraviado puede permitir incorporar
por ejemplo, capturas de pantalla o evidencia digital. A su vez, esta regla es extensible para los peritos. Los peritos también pueden generar evidencia digital. Esas dos formas son completamente plausibles de realizar. La cuestión fundamental es entonces aquí preguntarse, y esto ya queda como un cuestionamiento para ustedes, es cómo confrontar, por ejemplo, este tipo de evidencia digital. La respuesta la he tratado de dar. Hay protocolos, existen exigencias específicas de estándar NIST, están previstas en los ISO. Recientemente, este año se ha hablado, por ejemplo, de la cadena de custodia virtual a través de una ISO. Entonces, ustedes pueden buscarla ahora mismo y eso nos genera un estándar de suficiencia mucho más alto, por cuanto recordarán que el proceso penal requiere específicamente de esos estándares. Y lógicamente los abogados tenemos que estar en la posibilidad de poder confrontar eso. Y usualmente lo que hace el abogado es contrainterrogar, o lo que hace el abogado es ofertar peritos u ofertar medios de prueba que de manera correlativa puedan generar una falsabilidad de la valoración individual o de la valoración conjunta de la evidencia. Son cuestiones que sistemáticamente van a poder resolverse de acuerdo a un caso concreto, ¿no? Eso creo. Yo no sé si respondí todas las preguntas, pero de alguna forma espero haberlo hecho, y si no, por favor, suplico me puedan indicar si omití alguna. Claro que sí, maestro. Adelante, Freddy Alexa. Sí, buenas noches. Hola, Doctor Freddy. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Felicitarlo por el gran caudal de información que ha buscado sintetizar. Me ha parecido inmensamente amplio y yo quiero darle un punto de vista más bien quizá un tanto casuístico, porque en nuestra práctica cotidiana la forma como hemos utilizado esta evidencia digital casi siempre ha sido, o viene siendo, porque casi todos tenemos ya a la mano un celular que graba, ¿no? Entonces, o bien grabamos subrepticiamente algún evento o las conversaciones de WhatsApp. Particularmente, por ejemplo, yo lo he ofrecido, sobre todo en temas de violencia familiar o violencia doméstica, y no he tenido todavía la oportunidad de que la contraparte refute y diga, oiga, esas capturas son falsas, así no ha sido el diálogo, ¿no? Que probablemente lo pudo haber hecho, pero como el tema es tan novedoso, probablemente pienso yo que en el cálculo de probabilidades la otra parte dijo, bueno, si yo digo que es mentira, me van a decir, trae tu celular para corroborar y sí se va a corroborar y voy a quedar mal. Lo que he podido ver, y acá va mi primera pregunta, doctor Cristian, es que en el ámbito civil se sugiere presentar una tacha contra la presentación de estas capturas de pantalla y que en caso que nosotros no presentásemos la tacha oportunamente, entonces ya no se podría posteriormente cuestionar la fiabilidad de este medio probatorio en la medida que dentro del plazo pertinente diríamos que sea consentido su carácter auténtico. Entonces, ese es un primer punto. Vea, hasta qué aspecto el hecho de tener que manejar conceptos tradicionales de cómo se cuestiona un medio probatorio podría generar de que se termine aceptando como válido algo que quizás en el fondo no lo sea. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos en el ámbito penal el tema de la necesidad de, en primer lugar, hacer una valoración individual de la prueba y luego una valoración conjunta. Y entonces justamente revisaba la difusión que se ha hecho acá en nuestro medio en Perú de un recurso de nulidad 11-2024, donde se señala que se presenta dentro de un proceso penal unas capturas de pantalla de WhatsApp y no hay la presentación de la fuente original, que es el celular, no hay cadena de custodia, no hay ningún elemento de seguridad. Y sin embargo, la Corte Suprema decide darle validez probatoria. ¿Pero con qué argumento? Con el argumento que cuando contrasta la información que tiene aquí de esta conversación a través de WhatsApp con otros medios de prueba,
encuentra de que tiene coherencia, tiene armonía con los demás medios de prueba. Diríamos que es como una pieza de un rompecabezas que sí encaja. Y como sí encaja en el rompecabezas, entonces vale. Creo que aquí es un error, ¿no? Porque en primer lugar, si no tiene validez como medio de prueba individual, ya no correspondía llevarlo a formar parte de de la valoración conjunta. Y acá la Corte Suprema lo hace al revés, ¿no es cierto? A partir de la valoración conjunta, termina dando validez a un medio de prueba en su aspecto como medio de prueba individual. Entonces, estos dos detalles, estimado doctor Cristian, quería consultarle dentro de lo que ustedes ponen. Muchas gracias. No, excelente, excelente, querido Freddy. Yo agradezco muchísimo y es un gusto volver a verte. Y bueno, comentarte sobre el primer aspecto. La primera regla respecto de la cuestionabilidad, la Corte Suprema, perdón, el derecho norteamericano específicamente ha determinado como regla que si pretendes impugnar o cuestionar o confrontar una evidencia, en este caso capturas de pantalla, definitivamente debes dar cuenta de la situación en la que, primero, no vas a aceptar o no debes aceptar y debes realizar una conducta adecuada, idónea y necesaria para determinar a través de qué mecanismo debes cuestionar. Lógicamente, en el derecho civil existe la tacha. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la tacha y vamos a verificar hasta dónde ha regulado nuestro ordenamiento jurídico la evidencia digital, capturas de pantalla, nosotros daremos cuenta de que cuando no se sigue la cadena de custodia digital, en ninguna parte de los manuales reviste como consecuencia de su infracción la nulidad. Entonces, ahí me parece que hay una contradicción muy fuerte porque me interesa que entendamos de que en base a cuál de los dos principios lo hacemos. ¿Por la falsedad del documento? ¿Será falso el documento? ¿O es porque adolecerá de alguno de los requisitos esenciales para para su em, configuración? Me pregunto eso porque en muchos de los ordenamientos jurídicos pues dicen, ¿no? Tienes que presentar una tacha porque esa es la conducta adecuada que permite cuestionar en el ámbito civil y no solo en el ámbito civil, podrías oponerte incluso en el ámbito penal, es más que lógico, por la ausencia de cuestiones como la evidencia, perdón, como la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Entonces, me ha pasado que sí, efectivamente se realiza una presentación de capturas de pantalla, pero al no estar regulado y al no tener expresamente prevista la causal que exige bajo nulidad en la ley, pues lógicamente adolecería de un requisito de forma para ser tachado en el ámbito de lo que es de la falta de formalidad. Entonces, ahí para mí hay una contradicción intrínseca porque, oiga, si yo no respeto la cadena de custodia, pero a su vez el ordenamiento jurídico no me dice bajo sanción de nulidad, involucra entonces que la tacha debiera ser declarada improcedente, porque adolece de un requisito. Falsedad, ahora, en su forma y contenido. En su forma y contenido. Oiga, yo solo tengo las capturas de pantalla. Solo tengo eso. Es más, me he ido a un notario y le he dicho, notario, mira, acá están las capturas de pantalla, mira, aquí está el nombre, su número, etcétera. ¿Habrán protocolos notariales en Perú para poder certificar una captura de pantalla? Pues yo hasta donde tengo conocimiento no existen. Recientemente se reguló el fedatario informático y tengo conocimiento pues que se está realizando una suerte de eh, pugna de la competencia para poder certificar este tipo de actas notariales. En Argentina, por ejemplo, sí existen de alguna manera una aproximación de poder regular un poquito este tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, lo que se tiene que aprovechar para incorporar evidencia digital en el margen de capturas de pantalla que tengan que ver con el ofrecimiento del agraviado, es algo, se puede hacer una operación sencilla. Ustedes pueden entrar a su WhatsApp ahora mismo, pueden entrar a la parte en la que ustedes ven como ajustes, entran luego a la parte de cuenta
y luego ponen solicitar información de mi cuenta, y cuando ustedes requieren ese informe o ese archivo que lo expide WhatsApp en el término de 4 días, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, información que tenga que ver con su propio usuario, encuentran su foto de perfil, encuentran su correo electrónico si está validado o no, encuentran su propia IP, encuentran los contactos que ustedes tienen dentro de esta red social, encuentran los grupos que tienen esta red social. Entonces, si uno dice, yo nunca realicé, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿no? Esta captura de pantalla es 100% cierta, pero nunca hice una preservación, pues el abogado tendrá que ser lo suficientemente inteligente como para poder verificar que si es que ese chat, por ejemplo, fue con una persona registrada, a través de la solicitud de información de tu propia información de cuenta, puedes verificar si es que efectivamente está indiciariamente, es algo importante aclarar, está, por ejemplo, guardado en la aplicación, a qué grupos pertenece ese número guardado en la aplicación, qué IPs tiene, etcétera. Entonces, es muy importante que recordemos que el Tribunal Constitucional peruano ha dicho, ¿no? Que las capturas de pantalla son fuente de prueba en la medida en que constituyen indicios. Pero cuando nosotros hablamos de esa corroboración indiciaria, en este recurso de nulidad 11/2024, a mi modesto entender y lógicamente este tipo de situación, y ya pasando a la pregunta número 2, va a revestir una suerte de problemática gravísima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos restándole y dándole una confiabilidad prácticamente absoluta, un aura de incuestionabilidad a la evidencia digital, porque pasa por estándares científicos que muchas veces los abogados desconocemos o no estamos en la posibilidad de conocer porque la literatura sobre el manejo de evidencia digital, muchas de estas están en otros idiomas, ¿no? Entonces, hay una suerte de limitante para poder manejarla y claro, nuestra investigación debe ir por ese aspecto en la medida en que el contexto sí es valorado desde las reglas norteamericanas, sí es valorado en la jurisprudencia española y lógicamente en nuestro país también. La cuestión fundamental entonces, y empalmando un poco la pregunta número 1 y su respuesta, primero para que podamos determinar el margen contextual, pues lo que tienes que hacer si defiendes al imputado es jamás aceptes el contexto de ese chat. Si ella dice que charló contigo el 21 de octubre a las 10:13, tu primera situación es voy a cuestionar ese chat. La impugnación del chat va a sobrevenir sobre qué actividades realiza la persona. Imaginemos que nunca realizó una preservación. Ahí tienes una primera forma de cuestionar. Imaginemos que esa preservación sí se solicitó, pero hay un error en el código hash. Tienes una segunda forma de cuestionar. Imaginemos que esta evidencia de preservación solo se trabajó en el archivo informático original. Ahí tienes un cuestionamiento de fiabilidad en el aspecto específico de repetitividad, porque no vas a poder repetir ese parámetro. No vas a poder repetir ese manejo de la evidencia digital. Han trabajado sobre el original. ¿Qué garantiza que las razones de ciberseguridad, entre otras cosas, no hayan afectado el original? Nada, nada. Imaginemos que incorporas a un perito y el perito viene y dice, sí, las capturas le pertenecen, pero vamos a preguntarle al señor perito si verdaderamente le pertenecen o no. Preguntémosle cuestiones fundamentales. Oiga, a ver, ¿qué revisó usted? ¿Qué archivos? ¿Trabajó sobre el original? ¿Tiene un código hash? ¿Cuál fue ese código? ¿Presenció la obtención? ¿Presenció usted la identificación de esa evidencia digital? ¿Qué programas usó? En fin, hay muchísimas preguntas dentro de esa impugnación. Segundo, esos son razones de forma. Imaginemos a las razones de fondo, y ahí viene esta cuestión tan importante que usted cita, en la medida en que la valoración individual es primero razonablemente exigible para recién pasar a la valoración conjunta. Entonces, el primer parámetro de respuesta tiene como finalidad configurar esa valoración individual, porque la evidencia digital sí tiene que tener una auscultación muy fuerte sobre esa cadena de custodia, para que individualmente considerada pueda determinarse como fiable, porque si no lo es tal, pues definitivamente en la correspondencia periférica podría no ser tal. Entonces, ese contexto definitivamente tiene que ser cuestionado por el abogado.
¿Cómo cuestionar, por ejemplo, ese contexto de este recurso de nulidad 11/2024? Porque se trata, por ejemplo, ella en la Corte Suprema dice que ella le pidió disculpas a través de WhatsApp, luego de que pasó todos los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella me dice a mí como abogado, no, oye, yo jamás le pedí disculpas, no pasó nada de esto, pues en ese caso tendrías que hacer declarar a tu cliente y en su defecto hacer que aclare esas cosas. Podrías incorporar un perito y decir, oiga, sí, mira, lo que ocurre es que ha existido parámetros de incorrección en la preservación de evidencia digital, no se corresponde la mismidad, no han verificado el código de identificación único de WhatsApp, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas adicionales, ¿no? De fondo. Imaginemos que, por ejemplo, ella dice, sí, a tal hora estuvo conversando conmigo, pues definitivamente podrías incorporar un testigo que diga que esa misma hora no estuvo en ese lugar. O en su defecto, si quieres generar una prueba informática, decir, oiga, con el seguimiento GPS de mi teléfono celular que diariamente yo circulo, pues aquí está, mire, yo a esa hora y lugar me encontraba en este sitio y no donde ella dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, impugnación y jamás aceptación. Si es que vas a iniciar confrontando evidencia digital. Si das el primer atisbo de aceptación, como diríamos a la usanza, perdiste, porque ya va a generar una insinuación que, como ya les vengo diciendo, hay un peligro inminente en el cambio de la carga de la prueba penal. Oiga, si quiere usted cuestionarlo, pues pruébelo. O sea, ya no, nosotros tenemos que empezar a configurar el hecho de que, oiga, Ministerio Público con el tema de evidencia digital y a regañadientas mío, y seguramente de muchos de los que me escuchan, pues definitivamente está generando una relativización de esta carga de la prueba. Y lo que ha hecho es trasladarla, constitucionalmente o no, pero ya estamos dando razones para dar cuenta de que el abogado tiene que estar expedito en este tipo de cuestionamientos. Maestra, pues muchísimas gracias por esta excelente disertación. Ya no tenemos manitas levantadas, no tenemos preguntas en el chat. Agradecemos que haya contestado cada una de esas preguntas y esperamos poder contar nuevamente con su presencia. Le haremos llegar a la brevedad vía digital su reconocimiento por esta participación y esperamos entregársela muy pronto de manera personal. A nombre de Justicia, Tributo y Equidad, Asociación en Participación, le doy las gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a todos ustedes y yo quedo encantado con todos y cada uno de ustedes las preguntas y espero de alguna forma haber contribuido un poquito, dar un granito de lo que he ido investigando y por qué no en algún momento poder seguir conversando cuando ustedes así lo crean conveniente. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso desde Cajamarca, Perú, para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, maestro. Saludos. Doctor Cuídese Cristian, mucho. gracias. Descanse, maestro. Gracias. Cuídense.